Bueno, en esta serie de vídeos vamos a ver algunos aspectos básicos de la cristalografía. Vamos a empezar por la cristalografía en dos direcciones, en el plano. Después daremos el salto a la cristalografía ya en tres dimensiones para poder ver algunas de las estructuras cristalinas. Y finalmente vamos a ver cómo se pone nombre, cómo se indexan las direcciones y los planos cristalográficos. Vamos a empezar en este vídeo por la cristalografía bidimensional y en los vídeos siguientes iremos avanzando en los aspectos que mencionaba antes. Bueno, lo que vamos a hacer en este vídeo básicamente es analizar cuáles son los elementos básicos de simetría en dos dimensiones, que básicamente son la reflexión, la rotación y la traslación, y alguna combinación de ellas, como es la reflexión más la traslación. Vamos a aprender a construir cristales en dos dimensiones, aprender el concepto de lo que es la red y la base. Veremos los diferentes tipos de celdas unidades, los 5 tipos de redes planas y los grupos puntuales de simetría que se pueden asociar a estas redes. ¿Vale? Bueno, vamos a empezar. Lo primero, probablemente el elemento de simetría más fácil de todos es la simetría especular, es la reflexión. En el caso de la simetría especular, de la reflexión, simplemente lo que hacemos es reflejar a través de un plano una determinada forma para obtener la forma equivalente. Así. De esta manera vamos a tener un plano especular siempre que, como se puede ver bien aquí, si yo doblo esta estructura según este plano, las dos mitades se superponen perfectamente. Eso sería un plano especular. Bueno, aquí tenemos tres figuras con los planos especulares correspondientes y vemos como, por ejemplo, en este caso, en estos dos casos no, los dos son, el primero es de diestro, el segundo también es diestro, pero en este caso vemos cómo se produce una inversión. El primero es diestro, el siguiente es zurdo, porque se ha producido la inversión a través de la imagen especular. Vale. Bueno. Este es, como digo, probablemente el ejemplo más simple de elemento de simetría que podemos tener en el plano. Aquí tenemos varias figuras y lo que vamos a ver cuáles son los planos de simetría que tenemos en cada uno de los casos. Por ejemplo, en este caso, en el cuadrado, a ver, ¿cuántos planos de simetría tenemos? ¿4, 2 o 1? Pues hombre, podemos tener un plano de simetría que vendría en esta dirección, ¿vale? Partiría el rectángulo en dos mitades en esta dirección, o podemos tener un plano de simetría, un plano de reflexión, que partiría el rectángulo en estas dos mitades. Por lo tanto, vamos a decir que tenemos dos. Efectivamente, esto es cierto y nos muestra aquí. ¿Vale? Estos son los dos planos de simetría que podemos tener en esta figura. Vamos a seleccionar otra figura. Por ejemplo, en este caso, esta figura es un poquito más complicada. Y en este caso la única manera de dividir la figura en dos y que las dos mitades se superpongan perfectamente es tener un solo plano de reflexión especular, que evidentemente será este que se muestra en la figura. En algunos casos hay imágenes que son un poquito engañosas. Por ejemplo, en esta, vamos a ver, en esta también podemos tener solamente dos planos de simetría, porque solamente podemos tener dos mitades equivalentes si miramos por aquí, si doblamos por aquí o si doblamos por aquí. Por lo tanto, de nuevo, ¿vale? Tendríamos las dos. Vamos a ver lo que pasa, por ejemplo, con esta. Esta puede ser un poco engañosa, pero en realidad esta, porque así aparentemente, pero en realidad en esta podemos tener varias formas de dividir en dos trozos equivalentes. Por ejemplo, si yo trazo una línea por aquí, las dos mitades solapan perfectamente. Lo mismo por aquí y lo mismo por aquí, es decir, que tengo tres planos de simetría, tres planos especulares, cada uno cortando cada uno de estos lóbulos por la mitad. Efectivamente, es lo que se muestra aquí. En este caso no tenemos ninguno, es decir, aquí no hay manera de separar este triángulo, no hay manera de partirlo en dos mitades y que las dos mitades sean equivalentes. Por lo tanto, efectivamente no tenemos ninguna línea especular. Hemos dicho que no, que ninguna, habremos aceptado. Y la última figura que teníamos aquí
Desde luego es la que ya desde el principio podemos sospechar que tiene la mejor simetría de todas. Es un cuadrado y entonces esta sí que hay muchas formas de partirla de tal manera que las dos mitades sean equivalentes. Concretamente la podemos partir según un plano que venga por aquí, pero además tenemos las dos diagonales. Vamos a verlo. Efectivamente podemos tener 4 planos especulares, que son estos 4 planos que se muestran aquí. El cuadrado efectivamente es el que tiene una sección, una simetría desde el punto de vista de los planos especulares más alta. Siguiente elemento que también es muy básico a la hora de analizar los elementos de simetría que nos van a permitir construir el cristal es la simetría de rotación, los ejes de rotación. Yo puedo tener ejes de rotación de orden 1, 3, bueno, 1 es el obvio, vamos, 1 es de darle la vuelta completa, 2, 3, 4 y 6. No podemos tener ejes de simetría de orden 5. Ya veremos por qué. De momento lo dejamos ahí. Solamente podemos tener el de 1, que es el trivial, y después podemos tener 2, y se llama diada, 3, se llama triada, 4, se llama tetrada, o de orden 4 simplemente, y la hexada, que es la de orden 6. Vamos a ir viendo cada una de estas. En este caso vemos que giramos 90 grados y recuperamos, 180 grados y recuperamos la estructura. Giramos otros 180 grados y recuperamos completamente la forma. Por lo tanto, 360 grados paso 2 veces por la misma posición. Por eso es una diada. En este caso, vamos a ver que primero necesitamos pasar 3 veces, o nos caben 3 giros en los que pasamos por una figura equivalente para llegar a los 360 grados. Lo mismo veríamos con la tétrada, 1, 2, 3 y 4, y lo mismo veríamos con la hexada, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ese es el orden del eje de rotación. Bueno, pues en el caso de la diada la diada se representa con un ovalito, esta elipse. La tríada se representa con un triángulo en el centro. La tétrada se representa con un cuadrado en el centro. Y la hexada se representa con un hexágono pequeñito en el centro. Como digo, no se pueden tener ejes de orden 5, aunque más adelante pues ya veremos por qué no son posibles estos ejes de orden 5. Bueno, si analizamos, por ejemplo, en estas dos figuras que tenemos aquí, analizamos los posibles elementos que podemos tener. Bueno, pues vamos a ver que aquí tenemos en el triángulo de arriba, tenemos un plano especular, 2 planos especulares, 3 planos especulares. Fijaos la diferencia entre el triángulo que pintábamos antes y este. En el triángulo antes no había manera de tener mitades equivalentes, sin embargo en este sí podemos tener mitades equivalentes. Yo puedo doblar respecto a este plano, respecto a este, y además tenemos un eje de rotación de orden 3. En el caso del rectángulo tenemos 2 planos de simetría especular, los dos mismos que teníamos antes, y además tenemos una diada, ¿vale? Bueno, vamos a ver algunas de estas formas, algunos de los elementos de diferentes formas, qué tipos de elementos de simetría podemos tener. Vamos a mostrar esta figura. Esta figura es un pentágono. Bueno, pues en un pentágono, como mucho, lo único que podemos tener es, si lo pillamos aquí, un eje de simetría especular en esa dirección. No podemos tener nada más. Efectivamente, si miramos la figura, efectivamente no podemos tener nada más. No hay, porque ya hemos dicho que el eje de orden 5 no existe, y ninguno de estos ejes me permitiría recuperar la figura girando 2, 3, 4 o 6 veces. No tengo más que esto. En este caso vamos a tener un plano de simetría especular que estará, a ver si lo pillo, ahí, está aquí, ¿vale? El otro plano de simetría especular está aquí. Estos dos son los dos planos que me permiten dividir la figura en dos partes equivalentes. Y además aquí tengo un eje de orden 2, un eje binario. ¿De acuerdo? ¿Es verdad? Vamos a ir comprobando las figuras porque me equivoco.
Bueno, en este caso tenemos un plano especular. A ver. Que a veces que se enganchan. Aquí tenemos este. Aquí tenemos otro plano que es este. Y de nuevo tenemos un eje de orden 2, que es este. Vale. Estos son todos los elementos de simetría que tenemos. Bueno, en este caso vamos a ir directamente a la figura. Lo único que tenemos, no podemos tener ningún plano de simetría especular. No hay manera de dividir esta figura de tal manera que tengamos dos mitades iguales. Y lo único que tenemos es un eje de rotación de orden 3. Y en esta última figura tenemos, es la que, como ya veíamos antes, el cuadrado es el que más planos de simetría especular tiene. Efectivamente tenemos 4 planos de simetría especular y además tenemos un eje de rotación de orden 2. Evidentemente es de orden 4. Evidentemente si tenemos un eje de rotación de orden 4 también tenemos uno de orden 2, pero se pone el mayor. Vale, bueno, y esta ya es la última. Creo que esta ya sí es la última. En este caso, lo único que tenemos es un eje de rotación de orden 4. No tenemos planos especulares, por lo mismo que estamos diciendo siempre. Vale. Bueno, pues si mezclamos, o sea, si consideramos simplemente estos posibles elementos de simetría, es decir, simplemente los elementos de simetría que podemos tener en un patrón bidimensional que se repita, solamente hay 10 posibles formas de combinar esos planos de simetría, esos diferentes elementos de simetría. Esas 10 formas de combinar los elementos de simetría es lo que se conocen como grupos puntuales. Bueno, se conocen como grupos puntuales porque como estamos en el plano, pues todos los elementos de simetría están referidos a un punto, o sea, todos pasan por un punto. Bueno, entonces, normalmente los 10 grupos puntuales se representan por una notación, que es, bueno, pues un numerito que indica el orden del eje de rotación de orden más alto que tenemos, y una M o varias M si tenemos más de un plano, que lo que me dicen es cuántos planos de reflexión especular tenemos. Por ejemplo, vamos a pinchar en este caso. En este caso, bueno, lo único que tenemos es, decíamos antes, la mónada o el eje de rotación de orden 1, pues es que no tiene nada, o sea, es nada, Solo lo único que puedo hacer para repetir la estructura es dar una vuelta completa de 360 grados. Luego el eje de rotación es 1, es de orden 1 y no es simetría especular. Si tuviéramos una simetría especular, si tuviéramos un plano de reflexión especular, entonces sí que podríamos tener un objeto aquí, y lo que ocurre es que si este está definido a derechas, este está definido a izquierdas. Transforma como cualquier espejo, transforma un objeto en su correspondiente a izquierdas. Y no tendríamos eje de rotación. Esto no hay manera de hacerle rotar, que repitamos otra vez la historia. En el caso del 2, aquí, bueno, pues la más simple es que tengamos dos puntos, por ejemplo, dos motivos como este a los dos lados del eje de rotación. Evidentemente, yo puedo girar una vez 180 grados y llegaría a una figura equivalente, giro otra vez otros 180 grados y llegaría otra vez a otra figura equivalente. Si además tuviese dos planos de reflexión, pues entonces tendríamos una figura como esto. Dos planos de reflexión perpendiculares y un eje de orden 2. ¿Un ejemplo? Pues un ejemplo sería este. Claro, si yo tengo simetrías especulares y tengo un eje de rotación de orden 2, necesito tener motivos en los que tenemos para cada uno de los hechos a derechas, tenemos el correspondiente a izquierdas. Right-handed, left-handed. El grupo puntual 3, el grupo puntual que tiene solamente una tríada, bueno, pues tenemos 3 puntos, entonces, pues como siempre, podemos girar 120 grados, repetimos la estructura, otros 120 grados, repetimos la estructura, otros 120 grados, repetimos el mismo motivo que tenemos. Si además le metemos un plano especular, aquí solamente le podría meter, pues entonces tenemos un plano especular, claro, los correspondientes por rotación. Por eso, como son los correspondientes por rotación,
se pone solamente uno. Fijaos que hay una diferencia en el 2. En el 2 sí tengo que especificar los dos planos de rotación, porque el eje era solamente de 2. Entonces no me llevaría a los dos planos de reflexión especular, ¿vale? Solamente entonces tengo que indicar que tengo dos planos de reflexión especular, porque si no, no conseguiría reproducirlos. En el caso del 4 va a pasar lo mismo que en el 2. En el caso del 4, pues tenemos esto. Evidentemente el giro que tendríamos que hacer en cada uno es pi medios, para que al final tengamos los dos pi, los 360 grados, y si le queremos meter los correspondientes planos de reflexión, pues tendremos que meterle dos planos de reflexión, que con los correspondientes giros pues me van a dar los cuatro planos de reflexión especular que sabemos que tenemos. Y en el caso de la hexaga, pues lo mismo. Tenemos nuestras 6 figuritas, y si ahora le metemos los correspondientes planos de reflexión, pues tenemos un plano de reflexión, otro plano de reflexión, así tendríamos los 6 planos de reflexión especular. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos un ejercicio que os dejaré luego aparte, para que os entretengáis un poquito. Es que determinéis el grupo puntual, el grupo de simetría de un tablero de ajedrez, y para que determinéis también el grupo de simetría, el grupo puntual de las letras C, R, Y, S, T, A y L. Esto os lo dejaré luego aparte, para que lo veáis. Pero vamos a ir avanzando para crear el cristal, que nosotros es lo que queremos. Pero hemos dicho que vamos a empezar por crear el cristal bidimensional, bueno, pues porque es más facilito empezar con dos dimensiones y después hacer la traslación al espacio. Lo primero que necesitamos es lo que conocemos como base. El concepto básico es lo que nosotros conocemos como base. La base es la unidad que me va a permitir reproducir el cristal. Es el motivo que se va a repetir a lo largo de todo el cristal. En un diagrama, en un patrón bidimensional, siempre vamos a poder construir a través de traslaciones repetidas, movimientos de traslación repetidos. Si trasladamos este motivo, si trasladamos esta base, vamos a conseguir reproducir todo el cristal. Y lo único que necesitamos van a ser la base, es decir, tener bien definido cuál es el motivo que vamos a repetir, y tener bien definidos los dos vectores que nos van a permitir hacer la traslación. Vamos a verlo. Este es el motivo. En nuestro caso el motivo sería un palote, círculo, triángulo. Estos dos son los vectores, y ahora vamos a ir reproduciéndolo. Este es el patrón unidad. Desplazamos B, desplazamos A, desplazamos B, desplazamos B, desplazamos A, desplazamos A, y así desplazamientos sucesivos en la dirección del vector A y en la dirección del vector B nos permiten reproducir todo el cristal. Bueno, yo ahora lo que puedo hacer, para no tener que pintar todo el tiempo todo este patrón, este motivo que puede ser más o menos complejo, lo que podemos hacer es asociar, buscar la forma de pintar una red de puntos idénticos, que es lo que vamos a llamar red, de tal manera que podamos representar unívocamente, o podamos hacer una equivalencia unívoca entre esto que tenemos aquí pintado de todos los patrones repetidos y esa red. Bueno, pues lo que vamos a hacer es asociar un punto a cada uno de estos motivos, a cada uno de estos patrones. Asociamos un punto, lo tenemos aquí, lo podemos poner donde queramos. Yo lo he puesto aquí está puesto en el punto arriba del palote, pero lo podríamos haber puesto en cualquier otro sitio, ¿eh? O sea, esto sería equivalente. Lo único que hacemos, eso sí, hay que ponerlo. Si decidimos que lo ponemos en el palote, lo ponemos siempre en el palote. Si lo decidimos que lo ponemos en el vértice del triángulo, lo ponemos siempre en el vértice del triángulo, ¿vale? Entonces, ahora ya tenemos estos puntos asociados a cada uno de estos motivos. Efectivamente, yo podría referirme, si yo quiero decir que estoy en este motivo, podría dar las coordenadas, o podría referirme a este motivo, pero también podría referirme a este punto, porque se están representando unívocamente. La misma traslación, la misma simetría de traslación que me ha permitido generar esta repetición de estos motivos, me va a permitir generar la red moviendo, simplemente trasladando estos puntos. Bueno, pues hacemos esto. Este es mi vector A, este es mi vector B. Lo único que he hecho es quitar el motivo. Cosa importante. Hay una cosa importante, y es que yo puedo elegir los vectores unidad
en un determinado patrón de multitud de maneras. No hay una forma unívoca de definirlo y por lo tanto, las celdas unidades que se van a definir también van a ser distintas. No hay una única forma de definir la red. Lo único que yo me tengo que fijar, el único criterio que sí o sí tengo que verificar es que la celda que yo elija, el patrón que yo elija, es por una parte, que el patrón se tiene que reproducir fiel y completamente en cada uno de los puntos de la red que he trazado y que además tengo que ser capaz de poder rellenar todo el plano con esa unidad, esa celda unidad que yo haya dibujado, ¿vale? Esta es la celda unidad, pues trasladando esta celda unidad tengo que ser capaz de rellenar todo el plano sin ningún tipo de hueco, sin que me quede ningún tipo de hueco. Bueno, pues si eso es así, hay una serie de cosas que tenemos que tener en cuenta para saber lo que es una red o para poder definir lo que es una red. Una red es una repetición, un patrón repetitivo de puntos en los cuales todos los puntos, tienen el mismo entorno y están en la misma orientación. O sea, si yo miro cualquier punto en la misma orientación, siempre voy a tener el mismo entorno. Es decir, todos los puntos son equivalentes. Cualquier punto de una red se puede trasladar al punto siguiente por operaciones relacionadas con la simetría translacional que hayamos definido, es decir, los vectores A y B. La red es una cosa matemática, es una cosa que yo he descrito, o sea, es una red de puntos, una rejilla de puntos alrededor de la cual o sobre la cual yo voy a construir, voy a colocar el motivo. Cuando lleguemos al cristal, ese motivo serán las moléculas. En cada uno de esos puntos voy a asociar, a cada uno de esos puntos le voy a asociar a cada uno la misma base y así vamos a poder ir creando el cristal. Ahora ya sí podemos saber por qué no era válido el eje de orden 5, porque si hubiéramos elegido cosas en las que tuviéramos un patrón como este, con una simetría de orden 5, nunca habríamos sido capaces o nunca seremos capaces de rellenar todo el plano con elementos únicamente con esta simetría. Necesitaríamos meter una simetría complementaria que me rellenara estos huecos. Siempre me van a quedar estos huecos. No puedo completar el espacio. Por eso no es posible tener un eje de orden 5. Bueno, pues si miramos estas dos redes, aparentemente podríamos decir que las dos son redes válidas, pero sin embargo no son válidas las dos. De hecho, solamente esta es considerada una red y solamente esta es considerada una red. Estas dos no pueden ser consideradas redes porque en estas los puntos, cada uno de estos puntos no tiene el mismo entorno. Este punto no tiene el mismo entorno que este, porque en este el siguiente vecino por la derecha está mucho más lejos. Estos dos puntos no tienen el mismo entorno, no son equivalentes los puntos. Lo mismo que aquí, este punto no es equivalente a este punto, no puedo llegar a él por traslación. Por lo tanto, ni esta serían redes bien definidas, mientras que esta y esta sí son redes bien definidas. ¿De acuerdo? Bueno, ya sabemos lo que es una red, ya sabemos lo que es una base, hemos visto que la base es el motivo que nosotros vamos a repetir, sabemos que la red va a ser el conjunto de puntos que vamos a tener cuando le apliquemos esa simetría de traslación a partir del origen que nosotros elijamos. Y ahora ya podemos construir el cristal, porque el cristal no va a ser más que la suma de estos dos elementos que acabamos de definir, la base y la red. Es decir, lo que tengo es aquí la red, que son los puntos que acabo de definir, donde tendríamos vectores, por ejemplo, los que hemos definido B y A. Esto es la red, esto es la base, en este caso es este motivo. Y ahora lo que hacemos es colocar bases idénticas, es decir, este motivo en cada uno de los puntos de la red. Construimos el cristal. Y ahora ya tenemos la red. De nuevo, es importante recordar que no hay una posición correcta, no hay una posición fija en la que yo tenga que colocar esta base respecto a este punto. Lo que sí es cierto es que la posición relativa de la base al punto tiene que ser la misma absolutamente en todos los puntos. Es decir, que una vez que yo decida que aquí el punto lo pongo en la bola amarilla,
en todos los puntos, a lo largo de toda la red, tendré que ponerla en la bola amarilla. Este conjunto de red más base es lo que se conoce como cristal. Ya tenemos construido el cristal. Vamos ahora a ver entonces cuál es la definición más correcta para definir un cristal y una red. Una red y un cristal. Tenemos una red, es un conjunto regular de puntos que se repiten en el espacio. Si el mismo grupo de átomos está presente en cada punto de red en cualquier orientación, se forma un cristal. Esto no es cierto, es cierta la primera parte, ¿vale? Una red sí es un conjunto de puntos regularmente distribuidos, pero no es cierto que la base pueda estar en cualquier orientación. La base tiene que estar en todos los puntos exactamente en la misma orientación. El siguiente, un cristal tiene un conjunto de átomos dispuestos regularmente, un grupo de átomos que se extienden en el espacio. Y una red es la estructura que permanece cuando quitamos todos los átomos del cristal. Bueno, pues esto tampoco es cierto, porque primero porque estamos trabajando en plano, ¿vale? Entonces, bueno, pues una red es esa estructura que tenemos debajo, pero no es exactamente esto que tenemos aquí definido. Finalmente, una red es un conjunto de puntos o posiciones en el espacio, y un cristal se puede formar colocando el mismo grupo de átomos en la misma forma, con la misma orientación, en cada punto de la red. Esa es la forma más correcta de definir una red y un cristal. Así que marcaríamos esta. Bueno, hablábamos antes de la celda unidad. Una celda unidad es arbitraria, ¿no? En el sentido de que yo puedo trazar muchas celdas unidad. Lo único que, como decía antes, el único criterio, lo único que tengo que cumplir es que consiga rellenar todo el espacio, todo el plano en este caso. Pero bueno, es una subunidad, es un trocito de una red, que es lo que me permite reconstruir toda la red simplemente por repetición, por traslación de esa unidad que yo he definido. La celda unidad es arbitraria, es decir, que yo puedo tener muchas celdas unidad que me permitan reproducir el mismo espacio. Ahora vamos a ver unos cuantos ejemplos, pero hay una que sí que tiene una característica especial, que es la red que tiene menor tamaño. La celda unidad que me permite reproducir el cristal con el menor tamaño posible. Tiene la característica del punto de que solamente tiene un punto de red. Vamos a verlo con los ejemplos. En este caso, podemos tener estas tres posibles redes. Es un rectángulo un poco más grande y un rectángulo un poco torcido, ¿vale? Romboide. Bueno, pues en este caso, esta red, esto es una celda unidad perfectamente válida, esto es una celda unidad perfectamente válida, esto es una celda unidad perfectamente válida, pero solo estas dos son primitivas. Esta no es primitiva. Esta no es primitiva porque, desde luego, no es la mínima celda que me permite reproducir el espacio, o que me permite reproducir todo el plano. Además se ve muy bien porque yo en esta celda, en este caso, por ejemplo, pues tengo 4 átomos, pero este está compartido por esta celda también, este está compartido por esta celda también, es decir, que cada uno en realidad solamente pertenece una cuarta parte a esta celda. Entonces un cuarto, más un cuarto, más un cuarto, más un cuarto, 1. Aquí lo mismo, este punto es común a esta celda, es común a esta celda, es común a esta celda que vendría por aquí, por lo tanto, de nuevo, 4. O sea, siempre cada uno va a estar compartido por 4. Por lo tanto, 4 por un cuarto. Sin embargo, aquí, fijaos, estos 4, este y este, sí que están compartidos por 4 celdas. Cada una está rodeada por 4. Por lo tanto, teníamos a un cuarto. Pero tenemos además estos dos, que cada uno está compartido por 2 celdas. Aquí tendría otra, aquí tendría otra. Por lo tanto, este iría con un medio y este iría con otro medio. 2 medios son 1. Es decir, que esta celda unidad contiene 2 átomos. Eso ya no puede ser primitivo. Bueno, lo mismo hacemos con otra disposición. En este caso, esta es primitiva, esta es primitiva, esta es
primitiva, esta es primitiva, aquí son todas primitivas. Fijaos que esta está compartida por 2, esta está compartida por 2. Cualquiera de ellas me permitiría reproducir el espacio, o el plano. Lo mismo tenemos aquí. En este caso, esta no sería primitiva, esta sí sería primitiva. Y lo mismo tenemos aquí, y en este caso, esta no sería primitiva porque tenemos los 4 de las esquinas, pero este no está compartido por nadie. Por lo tanto, tendríamos 2 átomos. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, esta sí es primitiva y esta también es primitiva. ¿Vale? Bueno, pues si mezclamos todo eso, todas las posibles redes que yo puedo construir, los elementos de simetría, mezclamos todo eso, resulta que al final yo puedo agrupar todas las posibles celdas unidades que se me pueden ocurrir en el plano, resulta que las puedo agrupar en 5. Estas 5 que tenemos aquí. Ojo, los elementos de simetría que están presentes en un patrón, ¿vale?, para un cristal, determinan cuál es la celda unidad que resulta más apropiada. ¿Vale? Si yo para un determinado patrón necesito una simetría de orden 4, no voy a poner una celda oblicua, porque no me permitiría tener una celda de orden 4. Me tendré que ir a una celda cuadrada o una celda que me permita tener una simetría, una rotación de orden 4. La celda oblicua es la más general, es adecuada para introducir rotación, pero solo hasta una diada, porque si hago más de una diada ya no me funciona. Si introducimos una línea especular, tampoco me va a valer. Si introduzco una simetría especular, porque me hace falta la simetría especular por el tipo de base que tenga, por ejemplo, en el cristal, si tengo que introducir, si necesito un plano especular, no voy a poder ir a una red oblicua, voy a tener que ir a una red rectangular como mínimo. Si necesito un eje de rotación de orden 4, voy a tener que ir a una red cuadrada, si no, no voy a poderlo tener. Es decir, que luego, entonces así podemos ir jugando. Bueno, pues entonces, estas son las 5 redes que podemos tener. En el caso de esta red, pues el ángulo tiene que ser mayor de 90 grados y tenemos dos lados que son A y B, ¿vale? Estos son los elementos de simetría que tenemos. Como vemos, no tenemos plano de reflexión y tenemos ejes de rotación de orden 2. Respecto a cualquiera de estos puntos podríamos tener un eje de rotación de orden 2. Y lo que también es importante es que la red posee la simetría máxima. No quiere decir que cuando yo le ponga la base vaya a mantener esa simetría. Es decir, esta es la máxima simetría que puedo tener. Puede ocurrir que en un cristal, al meterle los diferentes elementos, se rebaje la simetría de la red. Lo que sí es cierto es que nunca vamos a poder tener en un cristal una simetría mayor que la que permita la red. Por eso decíamos, si yo en mi cristal, por la forma de la base, de la molécula, de lo que sea, yo necesito tener una tetra, un eje de orden 4, no me puedo ir a una celda como esta. Porque esta celda me exigiría que el cristal tuviera una simetría de orden mayor que la que permite la propia red. Y eso no es posible. Bueno, en el caso de la red rectangular, obviamente estos son 90 grados, A, P, y aquí de nuevo tenemos ejes de orden 2, ejes de rotación de orden 2 en todos estos puntos, pero además ahora tenemos planos de reflexión especular, que son estos que tenemos marcados aquí. ¿Vale? Seguimos, la rectangular, bueno, pues seguimos teniendo lo mismo. Ojo, esta no es primitiva, sino que es centrada, hablamos de que es centrada porque en el centro tiene otro átomo, otro punto de red, no hemos llegado todavía a los átomos. Entonces, aquí tenemos de nuevo 90 grados, A, B, el punto central, que estaría en el corte de las dos diagonales, y de nuevo tenemos ejes de simetría de orden 2, paf, paf, tenemos todos estos ejes de simetría de rotación de orden 2, y además tenemos estos planos de reflexión especular. Vamos a una de las redes que tiene una mayor simetría. En este caso, 90 grados, pero además ahora la característica es que los dos vectores B y A tienen el mismo módulo. Ahora ya sí, esta red sí que me soporta un eje de rotación de orden 4. Esos ejes de rotación de orden 4 son estos que están aquí. Estos 4, paf, y el del centro. Pero además tengo ejes de rotación de orden 2, que son estos de aquí.
y por supuesto tengo los planos de rotación, los planos de reflexión especular correspondientes. La hexagonal también tiene una simetría bastante grande, a pesar de lo que pudiera parecer. Y aquí hay una peculiaridad que es importante tener en cuenta. Bueno, en este caso, el ángulo son 120 grados. Aquí tenemos A, aquí tenemos B. En este caso, A y B también son iguales. Cuando estemos en el espacio ya veremos que en la red hexagonal la característica es que A y B son iguales, pero C es distinto. Ya llegaremos a ello. Y aquí hay una cosa curiosa. Probablemente me estás diciendo, claro, pero esto no tiene simetría de orden 6, no, efectivamente. Si yo considero solo esta, no tengo una simetría, no tengo un eje de rotación de orden 6. Pero sin embargo, si yo miro el cristal completo, es decir, si yo junto varias de estas celdas, entonces sí tengo la simetría de orden 6. Es decir, una sola de estas no tendría la simetría, pero sin embargo, las 6 sí tendrían la simetría, ¿vale? O sea, los conjuntos de estas celdas sí tendrían esa simetría hexagonal, que es la que estamos buscando. Entonces aquí tenemos un eje de rotación de orden 3, un eje de rotación de orden 3, tenemos ejes binarios y tenemos ejes de orden 6. ¿Vale? Bueno, pues ya tenemos prácticamente todos los elementos, y entonces ahora lo que vamos a hacer es ver un ejemplo en el que vamos a ver qué tipo de red tenemos en diferentes cristales. Hablamos ya de cristales, es decir, ya tenemos un motivo, una base, y tenemos una red. En este caso, nuestro motivo es pelotita verde, pelotita amarilla. Para hacerlo más facilito, lo que vamos a hacer es ir mostrando las redes, para que veáis en cada momento cómo es la red, y vamos a ver de qué tipo es. Que bueno, más o menos, en muchos casos, se puede sospechar qué tipo de red tenemos, ¿vale? Vamos a mostrar aquí. Bueno, esta red, fijaos, hemos puesto el punto de la red, lo hemos puesto en el centro del cuadro amarillo, del redondel amarillo, pero evidentemente tenemos una red cuadrada. Esta sería la celda unidad y en este caso celda primitiva, o sea, red cuadrada. ¿Vale? Vamos a mostrar otro cristal. Esto es un poquito más complicado. Primero vamos a ver quién es la base. En este cristal, la base, la red ahora la colocaremos, pero la base tiene que ser, para que esto se pueda repetir, la base tiene que estar constituida por una de las bolitas grandes y por 3 bolitas pequeñas. Este es el motivo que se tiene que repetir. Bolita grande, 3 bolitas pequeñas. ¿Vale? Vamos a ver qué tipo de red es. Vamos a mostrar la red para que sea un poquito más claro. Bueno, pues yo diría que no tiene pinta de rectángulo, ¿no? Vamos a ver si es verdad. Que es una rectangular primitiva. Sí, es una rectangular primitiva. Fijaos, no me queda nadie en medio, luego efectivamente es una rectangular primitiva. Bueno, vamos a por otro. En este caso, este es muy facilito, porque el motivo de la base es único. El motivo de la base es simplemente esta esfera. Y bueno, también da la pinta de que esto tiene una pinta bastante, llama bastante a que sea una cosa hexagonal, ¿vale? Entonces, bueno, pues efectivamente si ponemos la red, pues efectivamente es una red hexagonal, ¿vale? También podríamos verla como una oblicua, pero bueno, es hexagonal. La simetría que tiene es la de una simetría hexagonal. Aquí el motivo, vamos a ver quién es el motivo aquí. El motivo aquí tiene que ser verde, azul y amarillo. O sea, esto, ¿no? Esto tiene que ser, no, amarillo, verde, azul. No, eso no es el motivo. Tiene que ser verde, amarillo, verde. Tiene que tener 2 verdes y un amarillo, ¿vale? Porque si no, no reproduciría. Tiene que tener 2 verdes, un amarillo y un azul. La red está puesta en los azules. Y bueno, aquí tendríamos otro. Y ahora vamos a ver esto qué es. Pues yo creo que es una rectangular primitiva. Como antes, es una rectangular y efectivamente una. También tiene pinta de ser hexagonal, de ser rectangular, pero es un poquito distinta. En este caso tenemos la base sería el amarillo y 2 azules. El amarillo y 2 azules.
pero sin embargo, esta es la red. Fijaos, en este caso, la red sería 1, 2, 3, 4, y aquí tenemos esta, rectangular centrada. 1, 2, 3, 4, y me queda esta en el centro. ¿Vale? 1, 2, 3, 3, 4, y me queda este en el centro. ¿Vale? En este, el patrón, el motivo que se repite es verde, azul, azul, amarillo, verde, azul, azul, amarillo, pues verde, azul y dos amarillos. ¿Vale? O sea, sería verde, azul, azul, dos amarillos, verde, azul, azul, dos amarillos, verde, azul, azul, dos amarillos. Ese es el patrón que se tiene que repetir. Vamos a poner la red. Esta es la red. Fijaos que esta es oblicua. No tiene una simetría hexagonal como yo podía ver en la de antes. Ahora sí se ve por diferencia. No es rectangular primitiva porque está torcida. Esta es una red oblicua. ¿Vale? Bueno, hay otro elemento de simetría que podemos asociar, y al principio hablábamos de la posibilidad de combinar dos elementos de simetría. En particular, podemos combinar una traslación con una simetría especular. Bueno, aquí tenemos una simetría especular, tenemos nuestro motivo, tenemos la simetría especular que me está llevando de un motivo a derechas a un motivo a izquierdas, y esto es una línea de deslizamiento. La línea de deslizamiento lo que me hace es, me lleva el motivo de derechas a izquierdas, pero además lo traslada. Vamos a ver. Es decir, es una composición de una simetría especular, de una reflexión y una traslación. Primero reflejamos, después trasladamos. Vamos a ver. Primero reflejamos, después trasladamos. Y eso es lo que se conoce como glide o deslizamiento. Combinamos todo esto. Bueno, pues entonces, si yo combino, antes decíamos que teníamos 10 grupos puntuales de simetría, ¿vale? Combinamos los 10 grupos de simetría puntuales. Los combinamos con los 5 posibles tipos de red que hemos visto que podemos tener. Y añadimos la posibilidad de tener una línea de deslizamiento. Entonces, si juntamos todo eso, nos encontramos con que podemos tener 17 posibilidades de ordenar todos esos elementos. Y eso es lo que se conoce como los 17 grupos planos de simetría. ¿Vale? Es decir, hemos pasado, teníamos 5 redes planas, 10 grupos puntuales, 5 redes planas combinadas con 10 grupos puntuales y el eje de deslizamiento y la simetría de deslizamiento, el glide, tenemos 17 grupos planos. ¿Vale? Esos 17 grupos planos se notan así, es decir, tenemos para la red oblicua podemos tener, puede ser primitiva y podemos tener un eje de orden 1 o un eje de orden 2. En el caso de la rectangular puede ser primitiva y tenemos una especular, una de glide, un eje de simetría binaria, dos especulares, así sucesivamente. En el caso de la centrada, pues tenemos los correspondientes. Estos son todos los diferentes puntos que podemos tener. Vamos a ir viendo cada uno de ellos qué pinta tiene. Este es el P1. El P1 es una celda primitiva, no tiene simetría rotacional, más allá de la mónada, no tiene líneas de deslizamiento y no tiene planos especulares. No tiene nada. ¿Vale? En el caso del 2, sigue siendo primitiva y ahora lo que tenemos es un eje de rotación de orden 2, que estaría aquí. Este motivo yo puedo girarlo y puedo girar dos veces, no, puedo hacer pi, otro pi y recupero la estructura a cada pi. ¿Vale? Ahora hay otras cosas, por ejemplo, la rectangular primitiva. La rectangular primitiva solo tenemos un eje, un plano especular. ¿Vale? Bueno, aquí mostraríamos la celda. Y solo tenemos un plano especular, que es este.
no podemos hacer otra cosa. Esto es lo único que podemos hacer en esta celda. Si admitimos el glide, si admitimos el deslizamiento, entonces esta es nuestra celda primitiva. Fijaos que ahora ha cambiado porque estoy metiendo esa nueva simetría. No tengo ya simetría especular, pero sí que tengo una línea de deslizamiento que es esta de aquí. ¿Vale? Aquí tendríamos la reflexión especular. Fijaos que este da la reflexión especular aquí y tiene la traslación correspondiente a la línea, a la glide line. ¿Vale? Seguimos, en este caso la celda primitiva es esta, y aquí lo que tenemos es un eje de rotación de orden 2 y tenemos dos planos de simetría especular. En este caso, fijaos cómo van cambiando en función de cómo vayamos metiendo los elementos de simetría. Esta es mi celda primitiva, aquí tenemos el eje de orden 2, aquí tenemos la simetría especular, y aquí tendríamos la línea de deslizamiento, glide line, donde tenemos la reflexión especular y la traslación del motivo. Reflexión especular, traslación del motivo. ¿Vale? ¿Vamos por esta? No, vamos por esta. ¿Vale? Celda primitiva, eje de orden 2, no tenemos simetría especular, pero sí tenemos líneas de deslizamiento. Tenemos dos, de hecho. Tenemos dos glides. Esta, especular y desplazamiento, o en esta dirección, especular y desplazamiento. ¿Vale? Bueno, vamos a dejarla cuadrada para el final. En este caso tenemos aquí la celda. Era centrada. Como era centrada, efectivamente tenemos aquí un motivo en el centro. No tenemos simetría rotacional con este motivo. Ojo, que en la red solo si la habríamos podido tener, pero es lo que decíamos, en la red solo lo podíamos tener, pero al ponerle un motivo rebajamos la simetría. Lo que no vamos a poder tener una vez que pongamos el motivo, una vez que pongamos la base, es una simetría mayor de la que permitía la red. Podemos tenerla menor. Tenemos una línea especular, una plana especular, una línea de reflexión especular y tenemos una línea de glide, que es esta de aquí. Fijaos como aquí esta tiene una simetría especular, lo que me devuelve es idéntico, pero está desplazado. ¿Vale? Esta, el C2MM. Aquí tenemos una rotación, tenemos las líneas especulares y tenemos las líneas de glide. ¿Vale? En el caso de la cuadrada, tenemos la celda primitiva, obviamente vamos a tener un eje de rotación de orden 4 y no tenemos nada más. Con este motivo no tenemos nada más. Si nos vamos a esto, tenemos la celda primitiva, tenemos un eje de rotación de orden 4, pero ahora sí tenemos planos, ejes de simetría especular, y ahora sí tenemos también líneas de glide, que son estas de aquí, tenemos marcadas, no tenemos una concretamente. ¿Vale? El P4GM, tenemos a este de aquí, tenemos un eje de orden 4, tenemos una sola línea, una sola reflexión especular y tenemos una sola línea de glide. ¿Vale? Y finalmente en la hexagonal, pues tenemos una celda primitiva, que es esta, tenemos un eje de rotación de orden 3, no tenemos líneas, no tenemos reflexión especular y no tenemos líneas de glide. Aquí tenemos una celda primitiva, que es esta, tenemos una tríada, tenemos simetría especular y además tenemos una línea glide line. ¿Vale? De nuevo, la celda, la tríada, simetría especular, glide line. ¿Vale? Simetría, celda, aquí solamente tenemos el eje de simetría de orden 6, no tenemos nada más. Y si nos vamos al P6MM, tenemos la celda, el eje de simetría de orden 6,
tenemos simetrías especulares y tenemos también la correspondiente línea en la que estamos desplazando, estamos especular y desplazamiento. ¿Vale? Y estas ya serían todas las posibilidades de todos los posibles planos que tenemos aquí. Estos son los 17 grupos planos. Bueno, pues con esos 17 grupos planos es con lo que podemos construir todo. Bueno, en este caso, por ejemplo, vamos a hacer algún ejemplo. Es una forma de seleccionar el mayor orden de rotación, llegar a la conclusión de cuál es nuestro grupo de simetría si tenemos un cristal. Por ejemplo, vamos a coger un cristal y vamos a decir, supongamos que el orden de rotación más alto que yo puedo tener es orden 3. Bueno, pues 3, orden 3. Bueno, pues si yo tengo un eje de rotación de orden 3, yo puedo tener una primitiva 3,1m, primitiva 3m1 o P3. Estas son las tres cosas que puedo tener. ¿Tiene un plano de reflexión? Vamos a decirle que no. Pues le digo que no, ya solamente me queda este. Si le hubiera dicho que sí, entonces me deja cualquiera de estas dos. ¿Vale? El 3,1m o el 3m1. Y ahora me dice, ¿y todos los centros de rotación están todos los centros de rotación en planos de reflexión? Si le digo sí, pues es esto, y este es el ejemplo. Si le digo no, pues me queda este, y fijaos la diferencia. ¿Vale? ¿Vais viendo la diferencia entre uno y otro? Entre las diferentes posibilidades. Bueno, pues aquí en este no, pues tengo todas estas, pues bueno, pues hay reflexión, pues esta. Ya está, me iría quedando con esto. ¿No hay reflexión? Pues entonces me iría quedando con esto. ¿Veis? Podemos ir jugando con las diferentes posibilidades y entonces me va pintando, vamos a ir pintando las diferentes redes. Vamos a ir haciéndolos todos para que vayáis viendo las diferencias. Tenga esto, lo vamos a coger. Primero cogemos que no haya ninguno de estos, ¿vale? Ahora, ¿hay plano de reflexión? Sí, tenemos estos dos. Vamos a dejar que haya plano de reflexión y vamos a decir que además hay glide. Tenemos esto, ¿vale? Ahora vamos a quitar esta versión y le vamos a dejar que sea esto, ¿vale? Ahora vamos a decirle aquí que no. Me aparecen estos otros dos. Le decimos que sí, aparece este. Le decimos que no, aparece este, ¿vale? Vamos a la diada. En la diada tenemos todos estos de aquí. Vamos a decirle que tenemos plano de reflexión. Ya reducimos a estos tres. ¿Las reflexiones ocurren en las dos direcciones? Vamos a decirle que sí. Ya me ha reducido a estos dos. ¿Y todos los centros de rotación están en ejes de reflexión? Vamos a decirle que sí. Pues aquí limitamos bastante las cosas. Fijaos, aquí todos los ejes de rotación están en planos de reflexión. Ya solamente me queda este posible grupo. Si le hubiera dicho que no aquí, pues entonces fijaos que me aparecen aquí en otros sitios, que no son planos de reflexión, me aparecen también ejes binarios. Si también le hubiera dicho aquí que no, pues entonces fijaos cómo cambia la cosa. Y además ya no me aparece la posibilidad de que diga otra cosa, porque ya no tengo aquí más versiones. Vamos a decirle que no tengo reflexión, me quedan estos dos. Le digo que tengo glide, que no tengo glide, o le digo que tengo glide, y entonces tengo esta, ¿vale? Ahí hemos tenido todo. Vamos a la tríada, esta que teníamos antes. ¿Hay reflexión? Pues me quedan estos dos. ¿Todos los están en líneas de reflexión? Vamos a decirle que sí. Esta posibilidad. Le decimos que no, pues esta posibilidad. ¿Que no queremos que haya reflexión? Pues entonces solamente me queda esta posibilidad, ¿vale? Lo mismo, vamos a la tétrada, orden 4, me quedan estas cuatro posibilidades. ¿Hay reflexión? Pues le voy a decir que sí. ¿Ocurren ejes que se intersectan a 45 grados? Vamos a decirle que sí. Pues obviamente me devuelve esto con ejes de orden 4 y ejes de orden 2. Y si le hubiera dicho que no, pues entonces solamente me queda el P4GM, donde tengo estos de orden 4, estos de orden 2, aquí tenemos las glide lines y aquí tenemos los planos de reflexión. Podríamos haberle dicho que no hay reflexión, pues solamente me queda el P4, no tengo más. Y finalmente, si nos vamos a la hexada, pues las dos posibilidades son la P6 y la P6MM.
Si le digo que hay reflexión, pues tenemos esto. Si le digo que no hay reflexión, pues tenemos una cosa con una mucho menor simetría, evidentemente. ¿Vale? Pues con esto más o menos hemos cubierto todos los elementos que teníamos aquí. Hemos visto que somos capaces de describir los elementos de asimetría básicos con patrones bidimensionales. Hemos dado la definición de los vectores unidad, de red, de celda unidad. Hemos sido capaces de identificar la construcción de cristales 2D a partir de una red y una base. Y hemos sido capaces de identificar los 10 grupos de simetría puntual y los 17 grupos de simetría, los 17 grupos planos, para poder construir cualquier tipo de cristal que nos interese. ¿Vale? Bueno, pues en el siguiente vídeo veremos los tridimensionales. Veremos la cristalografía 3D.